Askurukipan, takenitaki, Asquiruquispa Astroquipa ñatichiri. Yurukipa yatichiri. waliki, qallantañan, aymar yetekawimpi, em, yatintas tanua, kunakiteja, tamarunaka, ¿no? Oraciones. Ahora sí, tenían que escribir dos ejemplos con la estructura de la oración que hemos visto. Uno que era con tiempo, sujeto, objeto directo y verbo, y otro con eh, complemento circunstancial, ¿no? ¿Alguien va a leer? Adelante. Ya. Buenos días, Yatichiri. Yo he Askerukipa, escrito, Yarani. yo he escrito lo siguiente. Dice, Jantatija, Kuyakaja Saranej Hachamarca. El otro sería, Wali Alwau Kutata Yokaya. Ese sería con tiempo. Y el otro sería con circunstancial. Kupanaka, Pelot Anatiri Sarapanej Hachamarca. Y el otro sería Payaskej, Payaskej Humatakej. Hayaskaj, Humatakij, Warmi. Eso sería, profesor. Ya, ninguno está bien. Ninguno está bien. ¿Por qué? Porque la estructura de la oración no cumple. ¿Ya? Y además la conjugación no está bien. ¿Ya? Entonces tienes que repasar la conjugación de los verbos ¿Ya? y luego la estructura. El verbo siempre va a ir al final, hemos dicho, ¿no ven? Pero no está yendo tus ejemplos, en ninguno está yendo al final. Ya. Entonces ¿Ya? lo voy a Entonces hay que corroborar, profesor. mejorar la estructura de la oración y hay que mejorar la conjugación también. ¿Ya? Listo, Siguiente. profesor. Buenos días, Yatichiri. Adelante, Le saluda Askerukipan. Elda. Ah, y el primer ejemplo, lo que yo quise decir, profesor, es mañana ellos eh, comprarán una gallina. Harun, Haruru, Kupanakaj, Mawalpa, Alabjaniwa. Ok, Y con, muy bien. y con el complemento, y con el complemento circunstancial sería Haruru, Upanakaj, Hatun, Mawalpa, Alapaniwa. El siguiente ejemplo va a ser, ayer canté una canción. Wasuru, Nayaj, Makuchu, Makochu, Kochuy, Kuchuyat, Kuchuyatwa. Y con el complemento sería Wasuru, Nayaj, Utaha, Makucho, Kuchuyatwa. Ayer canté una canción Ya, en mi casa. está bien. Ahora la pronunciación también ahí, ¿no? Jochu es una cosa y ocho es una cosa, ¿no? Es ocho, es verdad, profesor, Sí, canción. ocho, O- ¿ya? Ocho. Y además, puedes, estás diciendo wasoro mak ocho kochuyata, ¿no ven? Entonces puedes decir wasoro mak ocho jailiyata, ¿no ven? Entonces puedes combinar, ¿ya? Jailiña es Allá, cantar, ¿no ven? Entonces, eso, pero está bien. Adelante, el siguiente.
Gracias, profesor. Kitimpis, ullaranepam. Ullaranepam. Yatichiri, no sé si este está bien. Se lo voy a leer. Karuruj, Taika Hampi, Chokenaka, Alapjañani. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Otro? ¿Ya casti? Kitimpisa, ¿quién más? Kitimpis ullaraninik. Pelqatanak ullaranepam. Yo, Yatichiri. Ullaranim. Ya, con tiempo. Haruru, Humaj, Iwij, Awatiata. Hichuru, Hupaj, Papisi, Apaniata. Con circunstancia del tiempo. Nayaj, Utajana, Mang, Hayasi. Culiacamaja, Jawirana, Isi, Jariski. Ok, muy bien. Solamente que en las dos primeras oraciones el verbo no está conjugado bien. Allá. ¿Ya? Ujú. Nada más. Siguiente, kitimpisa ullaranepam. ¿No? ¿No hay nadie más? Ya, entonces repasamos. Estos dos ejemplos o estructuras de oración hemos visto, ¿no? Esto es con tiempo, sujeto, objeto directo y verbo, ¿no ve? Y esto es sujeto, complemento circunstancial, objeto directo y verbo, ¿ya? Entonces vamos a repasar esta estructura primero, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí un ejemplo. Tiempo tiene que ver con expresiones de tiempo. En Aymara uno hemos aprendido. Aymara uno yatektanok, ¿no? Tiempo puede ser día, puede ser mes, puede ser eh, año, puede ser cualquier expresión de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, anchita, maucampiro, haipuro, wasuru, waruro, ¿no? O arumanti, jurpuro, no sé, maimara, pasir, paxi, ¿no? Wasaipo, existen muchas expresiones de tiempo. ¿Ya? Entonces ahora, si yo digo wasuru, el verbo tiene que ser pasado, ¿verdad? Porque wasuru es ayer, Ayer. ¿sí? O digo Sí. arumanti, entonces la conjugación tiene que ser futuro. Me dejo entender, ¿no ves? Eso era, por ejemplo, la dificultad de la compañera, ¿no? Entonces, si yo digo anchita, no puedo utilizar en tiempo pasado. Tiene que ser presente continuo, ¿no ve? Entonces, eso también es importante. Por eso les he dicho que van a escribir las conjugaciones. Eso ya hemos aprendido hace varias clases, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar una expresión de tiempo. Arumanti. Arumanti. ¿Qué es arumanti? Mañana, ¿no ve? Entonces, arumantig, ¿no ve? Em, ahora, sujeto, ¿no? Nayaj, Adelante. ¿no? Nayaj. Manca. Alja. Ahí está, ¿no ven? Arumantej, mañana. Nayaj, yo. Manca, comida. Alja, venderé. ¿No ven? Entonces aquí estoy conjugando en tiempo futuro, porque arumanti es mañana, ¿no? Mañana, el día de mañana. Entonces, eso era la primera eh, oración. Y pueden conjugar en diferentes tiempos, ¿no ves? Entonces, por ejemplo, voy a decir Maimara. Maimara es el año pasado, ¿ya? Maimaraj, Humaj, ¿qué podríamos decir?
Waka, alja, aljas, ka, yata. Maimara, tiempo pasado. Aljaskayata, pasado. ¿Ve? Jumatu, waka, viene de vaca, ¿no? Entonces, Maimara, Jumaj, waka, aquí hay un, ¿no? Aljaskayata. El año pasado tú estabas vendiendo vaca, ¿no ve? Estamos conjugando en tiempo pasado y aquí está la expresión de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profesor, yo tengo una pequeña duda. Maimara humaj waka al 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 no, no, el primero es mañana venderé comida, lo considera aromantic, ¿verdad? Y Ujú. mañana también no es caruru, También puede utilizar cualquiera. hay lo mismo. Sí, es lo Allá. mismo. Yo puedo decir, "Qaroroj nayaj manq alja". Exactamente es lo mismo. ¿Ya? Ya, profesor, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta en relación a esta estructura con tiempo? Nada, ¿no ve? Entonces, esta es la estructura. Ahora veamos esta siguiente estructura, o repasemos esto que tiene que ver con complemento circunstancial, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el complemento circunstancial está relacionado, hemos dicho, con un lugar, con un espacio geográfico, ¿ya? Pero incluso podría modificarse, podría cambiar el complemento circunstancial, ¿ya? Pero veamos con lugar, ¿ya? Entonces vamos a escribir un ejemplo con lugar, a modo de repasar, ¿ya? Entonces, como ven, esta es la estructura, ¿no? Sujeto, complemento circunstancial, objeto directo y lo que es el verbo, ¿no ven? Entonces, cuatro Claro. elementos, ¿sí? Ujú. Entonces, veamos, sujeto, ¿no? Entonces, yo puedo decir tata, jaj, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué significa, ver? Mi papá, Mi papá, ¿no? Tata, jaj, ¿ven? A ver, Polluna, Polluna, pollo creo que vamos a utilizar varias veces. A ver, voy a decir Jawira. ¿Qué es Jawira? Río, río. Río. ¿Sí? Entonces, Tatajaj, Jawirana o Jawirán, ¿no? Edición vocálica. Jawirán. Easy, easy es ropa, ¿ya? Aj, sus, ¿qué? Mira. Tatajaj, Jawirán, easy, ajsuski. Ajsuña es lavar. Entonces dice esta oración, mi papá está lavando ropa en el río. Pero la estructura, eso quiero que esté bien claro, no tienen que estar pensando como en español, ¿ya? Entonces, tatajaj, hawirán, isi, tajsuski. ¿No ven? Eso tiene complemento circunstancial. Pero incluso a esto puedo complementar con tema de tiempo aquí, ¿no? Yo puedo decir anchitaj, Sitaj, Tatajaj, Hawirán, Isit Aksuski. Mira, ya he combinado, pero mantengo la estructura. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, el tiempo siempre va a ir primero. El complemento circunstancial siempre va a estar después del sujeto. El verbo siempre va a estar al final. Me dejo entender, ¿no ve? ¿Janas que haya? sí, Atichiri. ¿Ya? A ver, uñancha, a ver, escriban un ejemplo. Escriban un ejemplo. Takene, a ver, unito, mayaki, maki. Con el complemento circunstancial, ¿verdad, Yatichiri?
Teacher, Asquiruquipan, ¿puedo leer? Askerukipan kuyaka Ofelia, Ullaranim. Hichuroj, Umaj, Yatecaña, Utana, Panca, Ullata. Ok. Alequi. Vale, Q. Good job, Ofelia. ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? Tokuy aptat hanicha. A ver. ¿Qué te estoy Ullaranipam? Yatichiri askerukipan. Askerukipan, Ullaranim. A ver, basuru patajaj kullañutan qonkol kullayasisqatayna. Ok. Vale, Q. ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? Naya yatichiri. A ver, que ya que Feliciana, Ullaranim. Hilataha hatuna isi alhaski. Ya, vale, Q. Ahora con tiempo, Sí, con tiempo. A ver, ahí complementa con tiempo. ¿Qué te empieza mientras? ¿Qué te empieza? Hilataha hichauro hatuna No, pues. isi alhaski. Pero el orden. Hilataha. ¿Dónde va el tiempo? A ver. Hichuru hilataha hatuna isi alhaski. Ok, vale, Q. Chao, vale, Q. ¿Ya? ¿Qué te empieza? Sin miedo, sin miedo. Tienen que dominar esto. Estamos en Aymara intermedio. Entonces vamos a escribir a partir de ahora. Y la escritura es esta, ¿no? En base a esto yo puedo escribir lo que sea, un cuento, ¿no? Entonces, ma uruj, ¿no ve? Ma uruj, teolah, qollona, iwija manqantataina, ¿no ve? Lo voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, ma uruj, ¿qué estoy diciendo esto? ¿Qué significa ma uruj? Un día. Un día, ¿no ve? Un día. Teolah, ¿eh? Teolah, zorro, qollona, en el cerro, iwija, oveja, man, anta, manqantataina. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa esto? Un, Un día el lobo a una oveja había comido. Nada. ¿Dónde dice una oveja? Ma. Ah, no. No. Un día Maurujis. el zorro en el s- un día en el zo- un día el zorro en el cerro com- había comido oveja. Sí, eso es. Un día el zorro en el cerro había comido oveja. ¿No ve? Entonces aquí si complemento ma, también podría ser ma y ¿no? Una oveja. ¿Ve? Entonces a esto puedo titular este cuento como Ma Tiulan Sarnakawipa, ¿no ve? Entonces Sarnaka, igual, exactamente la estructura se mantiene, por ejemplo, ¿no ve? Por ejemplo, Ma Tiulan, Tiula, sujeto, ¿no ve? Zorro, ¿no ve? Sarnakawipa, ¿ve? Sarnakaña es caminar, ¿no ve? Tiula, ¿no? Un zorro. Entonces, la vida de un zorro, más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero la estructura se mantiene. Esta es bien básica, pero se mantiene. ¿Ya? Bien.
Ahora, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento se supone que manejan exactamente muy bien esta estructura básica, sujeto, objeto, verbo, sujeto, objeto directo, verbo, que es lo mismo, sujeto, objeto indirecto, objeto directo y verbo, tiempo, sujeto, objeto directo, verbo, y finalmente sujeto, complemento circunstancial, objeto directo y verbo. ¿Tienen alguna pregunta? Una está Hanaski takekunasa. Profesor, por favor, ¿podemos hacer un ejemplo más con el sujeto, objeto indirecto, objeto directo y verbo, por favor? Ok, Walikio. Ahí está. Entonces, hemos dicho sujeto. Puede ser cualquiera. Ahora, aquí igual podemos complementar tiempo y eso es lo que vamos a hacer. Por eso tiene que estar claro esto, ¿ya? Ujú. Entonces, voy a decir hilajaj o hilamaj, voy a decir, ¿ya? Hilamaj. Hila, hermano, tú, ¿ve? Tu hermano. Hilamaj. em, warmi pampiu. Warmi pampiu. Manqa. Manqa. Ala sis kana. Hilamaj, sujeto. Warmi pampiu, objeto indirecto. Manqa, comida, objeto directo. Ala ciscana, verbo. ¿No ve? Tiempo pasado continuo. Ahí está. Entonces dice, tu hermano con su esposa se estaba comprando comida. Ahí está. ¿Está claro? Hanat Hanicham. Eh, Y ya, estaba con... Tichiri, ¿se lo puedo leer esto, por A favor? ver, Uyaranim. Wasuru kuyakamaj katun manka alaskataina. Ok, Walikiu. Ay, gracias, Liz. Ya, Walikiu. Es como esto, ¿no? Por ejemplo, esto, como está en Alasiscana, pasado, entonces yo puedo complementar aquí, ¿no? Tú puedes decir Wasuruj, ¿eh? Hilamaj, Warmi, Pampiumang, Alasiscana, ¿lo ve? Ahí está. Aquí lo estoy complementando lo que es el tiempo, ¿ve? Tiempo. Ah, Pero la estructura sigue manteniéndose, ¿no ve? Sigue manteniéndose. Profesor, en este caso el objeto indirecto sería con su Warmi, pa. esposa, ¿verdad? No, Sí, con su esposa sería el indirecto. sí. Y Gilamás sería el tiempo. No, digo, Sí. ¿dónde está? Hilama es sujeto. No, no, no. Cuando lo complementó con el tiempo y ya se fue para otro lado. ¿Dónde está? Ah, ya, pero esto es Guasoro, es el tiempo. Aquí, antes, ¿no ven? Sí, sí, profesor, sí, está bien. Gracias, profesor. Ya quedó un poco más claro esa parte. Eso sería la única cosa que me confunde un poquito, pero lo demás está claro para mí, ¿no? Ya, muy bien. Ahora recuerden, ya van a escribir, así que tiene que estar todo Ya, claro, ¿ya? Pichiri, Sí, por ejemplo, disculpe por la pregunta. Objeto directo, podemos también tomar el lugar, una ciudad, por ejemplo. ya, pero ahí sería complemento circunstancial, no sería objeto directo. Ah, ya, por ejemplo, sujeto, objeto directo, verbo, digamos, Tataja, Yukiawamar, Sarani, digamos. Ya, pero ahí no tienes ni complemento circunstancial ni este, o sea, está como objeto directo ahí. Sí, o sea, es que solo quiero hacer, digamos, sujeto, objeto directo y verbo. Sí, Tataja, Yukiawamar, Sarani. Así estaría bien. Por está eso te bien. dije, objeto directo puede como lugar. En este caso está como objeto directo, ¿ya? Ah, ya.
Ya, gracias, No teacher. tienes complemento circunstancial, nada. Ujú, sí, ese, solo sujeto, objeto y verbo nomás. Ajá, está bien. Gracias, teacher. Ya. Ahora vamos a ver otra estructura, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál no hemos visto? Ya, esta estructura vamos a ver. Simplemente ya es combinación. Si no se han perdido la primera parte, esto lo complementa nada más, ¿ya? Entonces vamos a decir sujeto, complemento circunstancial, más complemento circunstancial, más objeto indirecto, más objeto directo, más verbo. Aquí, si quieren, más adelante lo colocamos el tiempo más. ¿Ven? Esto es una otra estructura de la oración en Aymara, ¿ya? Entonces aquí tenemos sujeto, complemento circunstancial, objeto indirecto, objeto directo y lo que sería el verbo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Jupaj, él, ¿no ve? O ella, ¿no ve? Jupaj, em, em, sigamos, Jawirana, em, mamá Pampiu, ¿no? Jupá, Jawirana, Jawiran, Jupá, Jawiran, edición vocal, no se entiende bien, ¿no? Jupá, Jawiran, mamá Pampiu, em, em, Waka, Wakanakaparo, Umayaski. Ahora voy a reducir para poder identificar cada uno de los elementos. Ahí está. Entonces voy a decir, ¿no? Upaj, sujeto, ¿no? Ahí está. Jawirana como complemento circunstancial, ¿no? En el río. Mama Pampiu, ahora esto como tenemos además otro objeto indirecto, va a ser igual como otro objeto circunstancial, como otro elemento en este caso, ¿no? Wakana Caparo, esto va a ser el objeto indirecto, ¿ya? Objeto directo, Uma, agua, ¿ven? Y Umayaski va a ser el verbo. Ahí está. Entonces, yo podría decir Jupaj, Umayaski, ¿no ve? Sujeto, objeto directo y verbo. Jupaj, Umayaski. Él o ella está haciendo tomar agua, ¿no? Entonces, la pregunta puede ser, ¿a quién? Ah, yo puedo decir, Jupaj, Wakanakaparu, Umayaski. Ah, ya tengo objeto indirecto. Él o ella está haciendo tomar vaca a sus vacas, o agua a sus Agua, vacas. Ah, agua a perdón, sus vacas. agua a sus vacas. ¿Lo ve? Pero podría decir, por ejemplo, ¿en dónde? Ah, mire, yo podría decir, Jupaj, Hawiran, Wakanakaparu, Umayaski. Ella está haciendo tomar agua a sus vacas en el río. ¿Lo ve? Ya está más claro. Hasta ahí podría estar bien, pero podría decir, pues, ya solita o con quién. Ah, con su mamá. ¿Ve? Pero la oración se entiende desde lo más básico sin estos elementos y si sumas estos elementos, se entiende, se aclara mejor. Me dejo entender, ¿no ve? Kanahaya, ¿está claro? Ahora a esto vamos a adicionar, exactamente si quieren este mismo ejemplo, voy a copiar y voy a adicionar el tiempo. Mira, aquí voy a adicionar el tiempo. Mira. Y aquí simplemente vendría el tiempo. Entonces digo, anchitaj,
Anchitaj, ¿eh? Hupaj, Hawiran, Mama Pampeo, Wakanakaparo, Uma Omayaski. Anchita, que sería expresión de tiempo. ¿Ve? Seguimos manejando esta estructura. Hanathanich, a ver, a ver, esto escriban. Un ejemplo. Ma unyanchao acá, acá. A ver. Taqini, taqini. Qeltapham. Tukuyaptat, a ver, kitis ullaranini. Kitis ullaranini. Kitis ullaranini. Kitis ullaranini, a ver. Maki. Hanirat tukuyapta. Anira o yatichiri. Ya, qeltapham. Maki, Naya niyapacha. yatichiri. A ver, cuya Naya. Ofelia, a ver. Haruro, María, Hatuna, Awichapampiu, Manka, Aljani. O Alekiu. Muy bien. Kitin pisam. Tichiri. Silata Marcelino, Yaranim. Cisco, Katuna, Yokapampiwa, Taikapataki, Isi, Alaphana. Alekiponeo. Muy bien. Kitin pisam. Yatichiri, a ver si está bien. A ver. Hilhaj, lima marcan sulka pampeu irnaqa ut saraski. O Alekiu. Kitin pis. Profesor, estaría bien, quiero decir, am, am, nay, nayaj, nay, nayaj, mamajaj, walpanaka, manca, churasipta. Ya, está bien, pero hay que mejorar la escritura. Nayaj, mamajaj, ¿no? Nayaj, mamahampiu, ¿no ven? Ok. Pero no está Yo, siguiendo ahora el complemento y- circunstancial.
Ya, profesor, lo voy a mejorar, profesor. Un ratito. ¿Ya? A ver, esto les he pedido, ¿no ve? Ya. ¿Qué te empieza? A ver, Yo a ya ver, te chiri. Joana. A ver, Hilataja, Quyun, Kuyakapampiu, Wanku Katuski. Walekiu, Walekiu. ¿Qué te empieza? A ver, Mau Chavi, ¿ya? Parece que no está quedando claro esto. A ver, voy a decir, a ver. Cuyacaja, Cuyacaja, ¿eh? Mi hermana, estoy diciendo, ¿ve? Cuyacaja, mi, ¿no ve? Cuyacaja, Irnaqawipanam, en su trabajo, ¿no ve? Irnaqawipanam, em, Chachapampiu, mira, Chachapampiu, ¿eh? Mi hermana en su trabajo con su marido, ¿no ve? Pues yo voy a decir aquí, em, Aljañatakiu, mira, Aljañatakiu, Isinaka, Chukuski, ¿ya? Kuyakajaj, Irnaqawipana, Chachapampiu, Aljañataki, Isinaka, Chukuski. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Mi hermana en su trabajo con su marido para vender está costurando ropa. Eso está diciendo, ¿ya? Entonces, ahora lo que quiero que vean es la estructura, si se cumple o no, ¿no? Por ejemplo, sujeto, ahí está, ¿no? Cuyaca, ¿no? Irnaqawipana, complemento circunstancial, ¿no? Chachapampiwa va a ser como complemento circunstancial. Aljañataki, objeto indirecto. ¿Alañataki o Aljañataki, profesor? Aljañataki, pongamos aljañataki. Al, aljañataki. ¿Ya está? Ajá. Luego, Isinaka, que sería el objeto directo, ¿no? Ropas. Verbo, chucuña, chukuski. ¿Ve? Está claro, ¿no ve? Ahora aquí, igual puedo complementar tiempo. Entonces yo puedo decir, anchitaj, chitaj, kuyakajaj, irnak tawipanam, chachapampiu, aljañatak, isinaka, chukuski. ¿Ve? Con tiempo. ¿Ya? Entonces, pero la estructura básica sigue siendo esto. Entonces, considero que no hay por dónde perderse, ¿ve? ¿O no? A ver, ahora sí escriban. Ya, teacher, esto estará bien, te voy a leer. A ver, Uyaranim. Hilajaj, wawapampi, katoro isi aljeri sarapje. Y ya, pero pato es lugar, ¿no ve? Ilpawipana. Sí, Entonces, como complemento, como primer complemento circunstancial tiene que ser. Entonces, falta ordenar, como segundo le he puesto, ¿ya? Como primero tiene que ir. como El primero. Ah, segundo ya, ok. puede ser otro, Ya, ¿ya? ya, teacher, gracias. ¿Qué te empieza? Naya, A ver, Uyaranim. Ilajaj, Chuquiago, Marcana, Wahuapampiu, Aljañataki, Owejanakaj, Iwaski. ¿Cuál es el verbo? Iwaski, ¿Qué significa? Uywaski, Ah, Uyuaski. Ah, ya. Uywaski. Ya, Walekio. ¿Qué te empieza? Ya, entonces tarea, Irnaqawi. Kutirurutaki,
Aqeqlapata pa uñanchawi, ¿ya? Dos ejemplos con esta estructura, ¿ya? Sujeto, complemento circunstancial, objeto indirecto, objeto directo y verbo, ¿ya? Pa uñanchawi, exactamente lo mismo, pero agregando tiempo, ¿ya? Tiempo. Walekete kanate, pusi uñanchawi. ¿Quedó claro? Kanata con jamás. Quizá ya te chiri. Ya, pero Sí, ya te también en chiri. Pertaphat, ¿ya? Todos tienen que escribir. Ahora, creo que ya estamos terminando. Ahora, sufijos nomás ya vamos a ver, ya vamos a analizar esta oración, por ejemplo, cuya caja, ¿no? Ah, este es mi, ¿no? Irnaqa, wi. Pa, ¿qué es pa? Ah, entonces pa es su, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, esta, mira. Esto es mi, ¿no ve? Esto es su. Ujú. Na es en, ¿no ve? Entonces, cuya caja, mi hermana, Irnaqawi, Irnaqawi es trabajo, ¿no ve? Pa en su trabajo, ¿no? O en tu caso, su trabajo, pero estoy refiriendo como un lugar. Ans, en su trabajo, ¿no? Entonces, sufijos ya vamos a desarrollar, pero esto tiene que estar claro, ¿ya? Entonces, la siguiente clase más vamos a repasar, vamos a escribir oraciones ya más complejas tal vez. O sea, se supone que ahorita tiene que escribir cualquier texto, ¿ya? Entonces, pero si no sabemos la estructura, no van a poder. O la conjugación, si están fallando en la conjugar verbos, ahí está el error también. Entonces, tienen que repasar conjugación de verbos en diferentes tiempos y la estructura de la oración que hemos visto. ¿Ya? Kuma jutir urkam taqini, ¿ya? Kuna esta uyutji, nada de nada. Ya, walik. Hikisin kam taqini, walik para patam. Kishin kama ya Kijisinkama ya tichiri, kishin tichiri. kama.